Bueno, ¿cuál fue el motivo de filmar este documental y qué se pretende con él? O sea, como qué fibras se intenta tocar, ¿no? Mira, actualmente yo vivo en San Diego, California, y cuando yo decía a la gente en Estados Unidos que había una comunidad judía en México, no me creían. ¿Cómo que judíos en México? Y les dije, no, nada más en México, en Tijuana, y ahí sí ya se empezaban a reír. Entonces, como una estrategia de autoexplicación, decidí hacer este documental. Y también varios amigos de mi generación, de la comunidad judía, pues nos preocupaba que se estaban ya yendo los abuelitos, la generación que vino de Europa, de Medio Oriente, y colectivamente decidimos por qué no nos organizamos y empezamos a grabar esos testimonios, y afortunadamente pudimos todavía grabar entrevistas con esa generación que una vez que se van, esas historias pues desaparecen o ya queda nada más el puro eco. Entonces, las dos cosas, ¿no? Para explicarles cómo llega un Artenstein de México y también para pues preservar esos testimonios tan valiosos de la generación anterior. Ok. Si podemos hablar de obstáculos que hubo que sortearlos, como cuáles fueron al momento de filmarlo, ¿no? Si es que hubo, ¿no? Al momento de filmarlo. Mira, los obstáculos para hacer documental, para hacer cine independiente, siempre son de carácter económico. Este tipo de trabajo gusta mucho, a la comunidad le encanta, o sea que tiene un público, y de hecho el documental ha ido creciendo, pero nos enfrentamos que no es un formato, el documental, tan comercial como el cine de largometraje, que tienes cine, tienes muchos escaparates. Entonces, si te soy sincero, el obstáculo principal siempre es la consecución de fondos. Desde el punto de vista creativo, ese es el reto principal, ese hilo conductor, para que el público pues palpe algo más o menos coherente y no nada más una serie de testimonios aislados de una comunidad. Así es. ¿Cómo influyó el hecho de haber nacido en Tijuana con la realización al abordar este documental, ¿no? Mira, yo me resistí a hacerlo. Te confieso que cuando hice este documental ya tenía 50 años. Y mucha gente decía, oye, Isaac, es una historia bien interesante, ¿por qué no la haces? Y sí, mi papá tuvo una tienda de curiosidades en la Avenida Revolución, en la antológica Avenida Revolución. Entonces, las historias yo las conocía, tanto en la comunidad como la ciudad de Tijuana y su zona turística, que era el corazón de ese pueblo grandote que es Tijuana. Entonces yo me resistía, pero por las razones que te comenté antes de captar esos testimonios y de cierta manera dar una mirada hacia la comunidad judía en México, decidí hacerlo. Ahora pasó algo muy curioso. O sea, pensando en el enfoque de un tijuanense contando su historia de una comunidad judía, muchos de mis amigos, colegas, públicos mexicanos no judíos de Tijuana me dijeron, no, Isaac, sí es la comunidad judía, pero la verdad estás contando la historia de nuestra ciudad, es Tijuana, porque ahí la vemos en los 20s, 30s, 40s, durante la Guerra Mundial, el auge de los 60s y demás. Entonces eso me dio mucha satisfacción a mí, que no era nada más una historia regional, historia aislada, sino que es el testimonio de tijuanenses judíos de esta ciudad. Entonces contamos también en sí la historia de Tijuana. ¿Y hay alguna diferencia entre la comunidad judía de Tijuana con la comunidad judía, por ejemplo, de aquí del centro de... Bueno, la principal diferencia entre la comunidad judía de Tijuana y la del DF es pues, su magnitud. O sea, Tijuana en su auge eran 150, 200 familias, 600 gentes. Y lo que más me impactaba a mí, también regreso a mis visitas con los primos, con la familia, era que pues yo me maravillaba ir al Deportivo, al Centro Social Israelita, al CDI, de veras me impactaba, e incluso me causaba también una gran impresión la
cantidad y variedad de instituciones, escuelas judías, que la escuela, la Talmud, la Yiddish, la Naye, Montesinaí. En Tijuana éramos tan pocos que pues, prácticamente todos nos conocíamos y no teníamos el lujo de podernos separar. Aquí yo veía una cierta separación, por ejemplo, entre la comunidad ashkenazi y sefaradita, o árabe y ashkenazi. Ahí en Tijuana, repito, no podíamos darnos ese lujo, aunque curiosamente en casa nos reímos. Cuando empieza la comunidad en Tijuana en los 40, 50, pues era gente del interior del país que llegaba a Tijuana, a la frontera, con el auge de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando llega la familia de mi mamá, los Nahmías. Y papá, pues él es de ascendencia ashkenazi, entonces fue el primer matrimonio mixto, ashkenazi y sefaradí. Pero a raíz de eso ya las familias nos conocíamos, nos llevábamos muy bien. Y en México yo todavía me daba cuenta en el DF que existían muchas diferencias, tal vez por la cantidad de diferentes comunidades, tal vez no era tan imperativo que se relacionaran tanto, que ahora yo siento que ha cambiado mucho ese esquema, ese panorama. ¿Contribuyó en algo la comunidad judía de Tijuana en la realización de este documental? Definitivamente este documental es 100% comunitario. A medida que íbamos armando grabando esos testimonios, armábamos los demos de 10-15 minutos, le hablaba, órale, te toca hacer a ti la próxima función de beneficio, pasábamos el demo, pasábamos la charola y poco a poco así fue armándose este proyecto, totalmente financiado de una manera que yo considero muy generosa. ¿Qué género le satisface más? ¿Filmar película o como tal o el documental? Mira, a mí me apasiona contar historias. Y cada género tiene su reto. Te confieso que un largometraje pues te envuelve más, es más concentrado. A mí me gusta hacer guión y dirigir, y por necesidad a veces también tengo que producir, pero si tuviera que escoger entre uno de los dos géneros, sí, el largometraje, la ficción me atrae mucho. Ya he dirigido, producido varios largometrajes, y pues el largometraje te permite crear un mundo, un universo muy especial donde invitas al público a penetrar esta realidad. El documental, como el mismo nombre lo dice, pues es algo más directo, es un testimonio directo, que es otra forma de relacionarse con el público. Y a veces, cosa curiosa, qué pregunta tan interesante, mi primer documental se llamó El corrido de un héroe desconocido. Tuvo mucho éxito porque se fue en cadena nacional, algo inesperado. Y a raíz de ese documental, de media hora, del corrido del héroe desconocido, yo logro apoyo del IMCINE para hacer un largometraje. O sea, trabajé en los dos géneros. Entonces, del corrido del héroe desconocido sale Rompe el alma, mi primer largometraje, y lo filmamos todo en San Diego. Recreamos la época de Los Ángeles de los 30, cuando él estaba en la radio en San Diego, California, con algunas tomas en Los Ángeles, y tuve la fortuna de trabajar con el actor ideal, que era Oscar Chávez en aquella época, porque don Pedro J. González, este personaje, componía canciones, estaba en la radio, dos cosas que Oscar Chávez hace muy bien, y la esposa de Pedro J. González la protagonizó María Rojo. Entonces fue un elenco bastante interesante para mí, como para mi primer proyecto, y ahí campechaneamos con actores fronterizos y contamos la historia de Pedro J. González, pero ahora desde el punto de vista largometraje, y tengo que ser un poco ficcionalizado por las necesidades del género. Claro. ¿Qué diferencia puede haber entre trabajar, por ejemplo, en Un Día Sin Mexicanos y abordar un documental como este, ¿no? Qué curioso. Un Día Sin Mexicanos empezó también, bueno, como documental falso, cortometraje. Sergio Arao y Yareli Arismendi, los realizadores, productores del cortometraje, nos invitaron a trabajar después en el largometraje, pero ellos sí mantuvieron la idea que era un documental falso. Vaya. O sea, me preguntas tú, ¿cuál es la diferencia
entre trabajar un proyecto de esa naturaleza. Sí, de esa naturaleza Pues mira, me estás planteando algo que cuando doy clases de documental abordamos mucho. Hacer un documental falso y hacer un documental real, aunque la realidad es algo relativo en el cine. O sea, hay mucha subjetividad. Por más real que sea el testimonio, la subjetividad del mismo realizador pues influencia esa realidad. Pero mira, el documental, vamos a decir, Los Judíos de Tijuana, es un testimonio directo. Las actividades que pueda yo tener dentro de ese documental, tanto entrevistas como la actividad de un personaje en su vida diaria. Por ejemplo, mi padre trabajando en su tienda de curiosidades, es lo que hace él normalmente. El documental falso tiene un rigor doble, y se lo digo a mis estudiantes, porque les encantan los documentales falsos, les llaman mockumentaries. Ustedes, para hacer un mockumentary, tienen que manejar el documental mejor que el mejor documentalista, porque el éxito de un documental falso es manejar todas las convenciones del documental para que parezcan reales, y al mismo tiempo tienen que dirigir actores, porque ese personaje no es un personaje que realiza sus actividades cotidianas, sino es un actor. Entonces es algo muy riguroso la cuestión del documental falso. Parece fácil, ¿no? Pero requiere el doble de concentración y el doble de recursos artísticos de parte del realizador. Ok, perfecto. Bueno, y la última pregunta. ¿Considera que el género del documental puede llegar a tener un boom, así como lo ha tenido el cortometraje hace algunos años? Bueno, yo de hecho creo que hemos estado viviendo un boom. Por ejemplo, cuando yo empiezo con el documental, hace unos 20 años tal vez, un poquito más, el documental era como un formato educacional, ¿no? Que te lo pasaban en el salón de clases, o en el canal cultural, o en el festival de cine, y el cineasta independiente, me incluyo yo entre ellos, como es tan difícil conseguir fondos por un largometraje, ficción, actores, etcétera, etcétera, pues el documental se vuelve bastante accesible. Y yo creo que ese auge ya tiene bastante tiempo, y creo que lo más significativo de ese auge fue la película de Michael Moore, el polémico director norteamericano, cuando hizo Fahrenheit 911, Fahrenheit 9/11. Ese documental rompió récord de taquilla, recaudó $100 millones en taquilla, en cine, algo jamás visto en la historia, que en ese momento estaba compitiendo con las grandes producciones hollywoodenses. Entonces yo creo que ese auge ya definitivamente lo estamos viviendo. Ahora tenemos a YouTube, entonces creo que ya llegó para quedarse, y es algo que la gente empieza a apreciar más. Digo, antes lo veían como un formato educacional con un uso muy limitado, una difusión relativamente pobre, y eso pues ya en nuestra generación nos ha tocado ver esa transformación. Ok, muy bien. Y por último, ¿algún mensaje para la comunidad judía? Pues mira, acabo de llegar en la mañana aquí a la Ciudad de México, y estoy muy emocionado de poder compartir este documental, porque vamos a tener un diálogo después. Estoy muy a la expectativa qué va a pensar esta comunidad, de una comunidad hermana. Incluso muchos de esta comunidad tienen familiares por allá. Entonces estoy muy emocionado, y pues espero que les guste. Me avisaron que a raíz del éxito que tuvo esta proyección, agregaron otra presentación en el Templo de Israel, creo que el sábado, sábado. Sí. Y eso pues para un cineasta es pues lo más bonito, ¿no? Que se llene la sala. Claro. Y también otra cosa que estoy muy contento, el Festival de Cine Judío aquí en México se preocupó por cuidar traducciones, subtitulaje. La mayor parte de la película, lógico, es en español. Tiene una narración, esta versión es una narración que hice yo en inglés. Entonces subtitularon, cuidaron mucho el trabajo, y eso pues a mí me motiva mucho, ¿no? Porque le dieron la apreciación que merece.
y lógico la presentación que pues un público va a poder apreciar mejor.